soy el ingeniero Daniel Díaz y vamos a comenzar con la tercera unidad, que es manejo del SQL básico. El tema número 1, SQL básico. Comencemos. Muy bien, vamos a ver la parte práctica del tema 1 de la unidad 3. Sabemos que una consulta SQL es un conjunto de... Una consulta SQL nos ayuda a recuperar los valores, ¿no?, o los datos que se encuentran en una consulta, ¿no? Los valores o los datos que se encuentran en una consulta. En este caso vamos a usar la tabla pedidos y nosotros podemos trabajar con consultas SQL como select. Select te permite coger o obtener todos los datos o todos los valores de una tabla. Por decir, si yo quisiera mostrar todos los valores de la tabla cliente, le digo select asterisco from cliente. El from representa el nombre de la tabla. El from representa el nombre de la tabla. ¿Qué pasa? Que esta base de datos ya tiene problemas. Vamos a usar la base de datos entonces de colegio. Y le digo select asterisco from alumno F8. Bueno, no tenemos registros ahorita en esa tabla, pero la tabla alumno te sirve para poder mostrar todos los datos de una tabla. ¿Ok? Entonces select es todos los campos o algunos campos. Por si yo quisiera solamente los 3 primeros campos, yo podría decirle así, coma alupaterno, coma alupaterno, materno, y coma a los nombres. ¿Ok? Entonces acá yo puedo definir algunos campos y si quisiera todos los campos de la tabla, pues simplemente le pongo asterisco. Ahora luego le digo alumno, ¿no? Tabla alumno, y en el from entonces va el nombre de la tabla o tablas que quieres definir, ¿no? Entonces aquí van el nombre de las tablas. En este caso solamente aparecieron los 4. Como no hay datos, lo dejamos ahí. ¿Ok? Ahora bien, hay sentencias para poder... Sabemos que estas son en parte las sentencias de manipulación de datos, ¿no? Y nosotros podemos tener sentencias SQL para insertar, modificar y eliminar registros. ¿Ok? Puedo tener sentencias para insertar, modificar y eliminar registros. Entonces, vamos a ver las de insertar. Se usan con la sentencia insert into. Insert into, alumno, values, y prácticamente tengo aquí los valores que voy a insertar. Por ejemplo, ¿cuántos registros son? Tendríamos que ver en alumno cuántos registros tenemos. 8 registros, ¿no? 8 registros o 9. Bueno, el primer campo, estos campos que están aquí se tienen que definir en el mismo orden que tú defines en el insert into. Si tú defines en un orden distinto, posiblemente no funcionen. Posiblemente no funcionen por la sencilla razón de que de repente las longitudes son otras y se grabe solamente una parte o se grabe en parte algo, ¿no?, de lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces tú acá necesitas pues prácticamente grabar todo, ¿no? Entonces vas a poner en el mismo orden que está en la tabla, vas a cerciorarte que ese es el orden que has definido. ¿Ok? Vamos a ver, entonces acá, segundo será el apellido paterno, por decir, le digo Aengo. Y los nombres, ¿no? Lo bueno es que tenemos todo definido al lado izquierdo. Tenemos la dirección ahora, ¿no?
el correo, ¿no? Teléfono. Y corremos con F8. Bueno, si hay algún error es porque de repente alumno dice que la tabla alumno no existe, porque no existe, es alumno. F8. Bueno, puede ser que estos registros ya estén grabados, entonces le digo el 3 y ahí está, un row affected. Acaba de insertar los registros a la tabla. Para ver todos los datos le digo select asterisco from alumno, ¿no es cierto? Y ahí están, vemos que se ha registrado el tercero. Bueno, ya estaba registrado, ¿no? En algún momento lo hemos registrado ya. Entonces, nada, ¿no? Eso es lo que comenzamos a revisar. ¿Ok? Bueno, aparte de ello, de la sentencia update, ¿no? Set, y aparte la sentencia delete, from, ¿no? También estas se conocen como las sentencias de manipulación de datos, pero más me quiero centrar en este tema, en las sentencias de definición de datos, o sea, para poder crear estas nuevas tablas y poder crear nuevas bases de datos. Por ejemplo, para crear una base de datos se escribe la sentencia create database y le pongo el nombre de la base de datos. Por ejemplo, la base de datos colegio. Ok, la base de datos colegio. Con F8 la creo. Y tiene que aparecer que se ha creado satisfactoriamente. Luego me voy acá y presiono la sentencia presiono la sentencia F5 y actualizo colegio. Pero hasta aquí no tenemos ni una tabla, ¿no es cierto? Entonces, para crear tablas en un diagrama, para hacer sentencias de definición, escribimos la sentencia create table y el nombre de la tabla. Por ejemplo, alumno. Abrimos paréntesis, le digo ID alumno y pongo los tipos de datos que quiero definir. De repente le digo, ¿no? Ahí está, not null. Alu paterno. Acá podemos definir, bueno, varchar de 35. También de tipo not null, ¿no? Alu materno, varchar de 35 y alunombres, ¿no es cierto? Alunombre, varchar de 50. Alu dirección. Alu DNI. Acá no le decimos varchar, sino un char de 8, ¿no es cierto? Aquí vamos a definir un char de 8 y si queremos podemos definirle más parámetros, más valores, ¿no es cierto? Pero en este caso solamente marcamos y hacemos F8 y instantáneamente tiene que verse creado acá. Si no aparece, F5, ahí está, tabla alumno. ¿Ok? Tabla alumno. Entonces luego podemos comenzar a crear otra tabla más. Vamos a crear otra tabla. Create table. Este es colegio, ¿no? Entonces le digo matrícula. Abro y cierro. Y le puedo decir acá ID matrícula. ¿No es cierto? ID matrícula. Va a tener un char de 10, ¿no? Un char de 10. Not null, mat fecha, de tipo date y ID alumno, char de 10, o perdón, char de 6, ¿no?
char de 6, para relacionar las tablas. Acá no manejamos signo, no manejamos una base de datos relacional completa porque simplemente no tiene el, ¿cómo se llama? Teníamos que definirla como INODB. Entonces, mat fecha, ID, nivel, char de 1, ¿no es cierto? Not null, ID grado, el ID nivel es primaria, secundario, kinder, ID grado, aunque no hemos creado esas tablas todavía, lo vamos a definir luego. Ok, y ID sección. ¿No es cierto? Y ID estado. Char de 1. O perdón, estado, char de 1. Y acá ya no le ponemos nada, pues esas serían las tablas que queremos manejar nosotros. Tenía que definir con F8. Vemos que ya está creado, ahora vamos a ir creando, pero antes la tabla nivel primero. Create table, sentencia para crear la tabla, nombre de la tabla, y entre paréntesis vienen los campos, ID, nivel. ID nivel es el nombre del campo en sí, el tipo de dato y la longitud. Y si es nulo o no nulo. Si es no nulo, lo pongo. Si no, no hay necesidad de poner nada. Si yo no pongo nada, ya se ha definido como si fuera un tipo null. ¿Ok? Entonces le digo ni descripción. Varchar de 40. Eso va a depender de las reglas del negocio y de las longitudes que yo tenga, ¿no? Create table grado. Igual lo mismo casi, ¿no? ID grado. En este caso estoy definiendo el char de 1, not null. Y grad descripción, ¿no es cierto? Grad descripción. El tipo de datos varchar porque es variable. Y otra vez le vuelvo a poner que es una longitud bastante regular. No, create table sección. ¿No es cierto? ID, nivel, grado y sección. Ahí está, las tres. Acá solamente quiero ID, nivel, grado, sección. ID, sección, char de 1. Not null. Y sec descripción. Varchar de 40 igual. Y se acabó. Ahora quiero correr las tres. Si se han dado cuenta, no he corrido las tres consultas. Vamos a correr uno por uno. Ya está la primera. Vamos a ver si está la segunda. Ya está la segunda y vamos a ver si está la tercera. Ya está la tercera. Pareciera que no aparecieran, ¿no? Pero hay que hacerle F5. Aquí a la derecha corro con F8. Pero aquí a la izquierda corro con F5. Y ahí están las tablas que acabamos de crear. ¿Vemos? Lo interesante de este modelo, aparentemente pareciera no tan funcional porque yo puedo hacerle clic derecho y crear una tabla directamente. Entonces de repente uno como alumno se está preguntando, ustedes como alumnos se están preguntando, pero entonces ¿qué utilidad tiene escribir las sentencias SQL aquí, que me parece un poco más trabajoso que hacerlo con un asistente? La respuesta a esa pregunta es ¿y qué pasaría si no tuvieras el asistente? Bueno, a mí se me han dado casos en experiencia en que muchas veces no tengo el asistente, simplemente no tengo el asistente y tengo que acordarme de definir una sentencia SQL, o inclusive tengo que implementar dentro de un sistema de información sentencias SQL para crear tablas, manipular, modificar, eliminar y hacer o alterar o eliminar la definición de la tabla, no los datos sino la definición, inclusive crear otra nueva tabla. Entonces para esto yo necesito manejar estas sentencias y dominarlas. Si yo quisiera modificar una tabla, utilizo la sentencia alter table. Si quisiera eliminar una tabla o una base de datos, yo tengo que usar las sentencias drop table para eliminar una tabla y drop database para eliminar una base de datos. Cualquiera de las dos son factibles, pero en su conjunto, ¿ok? Entonces, así es como defino yo en este caso una sentencia, ¿ok? Entonces, prácticamente eso es
Eso es en cuanto a las sentencias. Para crear, aquí puedo definir inclusive toda una base de datos completa. ¿Ok? Entonces, así puedo comenzar a definir muchos más campos, más datos, más valores para poder modificar y para poder, por decir, yo podría fácilmente aquí también crear una tabla, ¿no? Si quiero puedo decirle ID, puedo crear la tabla, por ejemplo, curso. Le digo ID curso, ¿no? Le digo char de un curso, char de 5, y le digo que esté a una clave primaria, y le digo cur descripción. Cur descripción, varchar de la descripción, varchar de 45, y acá le digo curso, ¿no? Y puedo seguir creando más, ¿no? Si quiero creo profesor, ID profesor, char de 6, clave primaria, le digo pro descripción, pro paterno, pro paterno 35, pro materno, y los nombres, ¿no? Varchar de 60, teléfono, varchar de 8, y pro DNI, teléfono, dirección, y algunos campos más, ¿no? Estado posiblemente, y algunos campos más que crean convenientes. Si queremos podemos ir, do you want to add more tables? Si queremos podemos seguir definiendo más tablas, o simplemente quedamos ahí nomás. Le digo que ya no. Entonces acá aparentemente le digo F5, bueno, ya están las tablas creadas, ¿no es cierto? No, esto lo podemos ir borrando. Y esa es la forma como creamos sentencias de definición de datos, ¿ok? Esa es la forma como creamos sentencias de definición de datos. Muy bien, ahora las sentencias de manipulación de datos, hemos visto algunas de ellas. Podemos usar las sentencias select, que nos permiten tomar un conjunto de campos o un conjunto de valores de una o muchas tablas, ¿no es cierto? Aparte de ello, también podemos nosotros insertar, modificar y eliminar registros. Vimos un poco del tema de inserción de registros, ahora vamos a ver un poco del tema de eliminación de registros y de modificación de registros. Por decir, si quiero saber todos los registros que se encuentran en la tabla alumno, bueno, ya no hay ninguno. Vamos a registrar alguno con inserinto. Esto también lo puedo hacer directo si queremos. Inserinto alumno, values. Ok, y puedo decir ok, entonces ahí insertamos el registro y ahora vemos que ya hay registros insertados, ¿no es cierto? Ahora vamos a actualizar los registros. Update, el nombre de la tabla, alumno, set los campos que quieres modificar, menos en la clave primaria, porque la clave primaria te va a servir para saber cuál es el registro que quieres modificar, porque si no te lo modifica todo.
Entonces le dices alu paterno, que sea igual, imagínate que no sea Velarde, sino Velardes, ¿no? Y le dices coma, alu nombres, alu paterno, alu materno, no, imagínate, y le puedes decir acá igual, y acá le dices alu nombre, Jorge Pedro, y se olvidó, le pusieron Pedro, ya está. Y también quiero modificar la dirección, le digo alu dirección, y el alu dirección quiero que sea modificado por Girón, JR, ya está. Y además el alu DNI no es el alu DNI. Eso es la forma para modificar. Es un ejemplo, ¿no? Y luego tengo que decirlo de qué tabla o qué registro quiero modificar. Entonces le digo, quiero modificar el registro con código 1. Y ya está. Listo. Entonces si entramos aquí tiene que haberse modificado. Ahí está, ¿no? SSGR55. Eso es para modificar. Y para eliminar, bueno, primero vamos a posiblemente insertar un registro. Puedo hacerlo directo también, como siempre, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces le digo delete from para eliminar los registros de la tabla. Puedo eliminar todos. Si digo delete from el nombre de la tabla, puedo eliminar todos los registros, o simplemente puedo eliminar uno de ellos nomás. Le digo en este caso alumno, mientras ahí es donde elimino solamente uno, alumno sea igual que el 2. Ahí está, ¿no? Puedo decirle delete from alumno, mientras que la ID de alumno sea igual al 8. Y ya se eliminó. Entonces ahora sí, vamos y vemos, ya se ha eliminado el registro. Solamente el único registro que está es el primero. Es el primer registro. El único registro que ha quedado es el primer registro. ¿Ok? Entonces aquí hemos aprendido entonces cómo crear tablas, cómo crear bases de datos con código. Si no fuera con código, pues simplemente me voy y digo clic derecho, crear base de datos, y le digo el nombre de la base de datos acá, ¿no? En este caso ejemplo, y ya me va a aparecer la base de datos, ejemplo, ahí está. O si no, uso el comando create database. Aparte de ello, también puedo definir, aparte del comando create database o el asistente, también puedo definir nombre de tablas. El nombre de las tablas se ejecutan con la sentencia create table, el nombre de la tabla, abro paréntesis, el nombre del campo, la longitud del campo, el tipo de dato del campo y si es nulo o no nulo. Si es no nulo quiere decir que en todos los casos va a tener registros. Y si es nulo es que en alguno de los casos va a tener filas con registros en blanco, o sea que no vas a ingresar ningún registro. En algunos casos se puede dar, como en el caso del número telefónico. A veces puede pasar que en un momento del tiempo no tengas número telefónico y de repente no te va a aceptar, ¿no? El otro es la sentencia, bueno, alter, que es para modificar tablas, y drop para eliminar tablas o bases de datos. Si quisiera eliminar una base de datos, le pondría drop database y el nombre de la base de datos. Si quiere eliminar una tabla, es drop tables y el nombre de la tabla, y así sucesivamente. Luego también podemos ir aprendiendo o ir entendiendo que la sentencia select permite coger un conjunto de campos, un conjunto de datos, perdón, de una tabla o de varias. La sentencia select significa lista de campos y la sentencia from es el nombre de la tabla o tablas que quieres definir. La sentencia insert-into sirve para registrar nuevos registros a la tabla. La sentencia bay sirve para modificar alguno de los campos, pero no olvidándonos que tenemos que definir un where para saber a qué cliente o qué alumno o qué registro modificar, porque si no le pongo eso, lo que va a hacer es que va a modificarme a todos. La sentencia delete lo que hace es eliminar todos los registros de una tabla,
pero si uso un where solamente va a eliminar el registro que necesito o el registro que deseo. Muchas gracias. Hasta ahí nomás nos quedamos hoy.